Dios los bendiga, hermanos. Aquí estamos enseñando la palabra de Dios para que los hijos de Dios crezcan y tengan una relación íntima con Dios. Amén. Quería compartir con ustedes la palabra de Dios. Y la primera escritura que vamos a mirar se encuentra en Isaías 5:13. Y dice lo siguiente: Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. El pueblo de Dios fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Conocimiento de qué, hermano? ¿De la palabra de Dios? El pueblo de Dios conoce la palabra de Dios, pero no conoce a su Dios. Ese es el problema que hubo antes y ese es el problema que sigue habiendo hoy. En Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo fue destruido. En Isaías nos dice que fue llevado cautivo. En Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, la falta de conocimiento no nomás nos lleva a cautivo, nos lleva a la destrucción. Y puede decir, hermano, pero eso no puede ser para mí porque yo soy un hijo de Dios. Pero aquí Dios mismo nos dice que su pueblo, cual somos nosotros, ¿verdad? Dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No conocieron a su Dios. Amén. Quería llevarlos a 1 Timoteo 4:1 y vamos a mirar una de las cosas que estorban nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y vamos a ver por qué nosotros no conocemos a nuestro Dios. En 1 Timoteo 4:1 nos dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente, hablando del Espíritu de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Apostatarán quiere decir se apartarán de la fe, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir, no, se apartaron porque no eran verdaderamente creyentes. Pero no es lo que está diciendo la Escritura aquí, hermano. Dice que el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos, los últimos tiempos, algunos se apostatarán, se apartarán de la fe, se apartarán del Señor. ¿Por qué se apartaron? Ahí nos dice: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué se apartaron? Porque comenzaron a escuchar no la voz de Dios, sino a espíritus engañadores. Hebreos nos dice lo siguiente, Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. El Espíritu Santo, hermanos, trae convicción a nuestras vidas. Nos convicta cuando nosotros estamos mal. Y la convicción del Espíritu Santo no es para apartarnos de Dios, sino para traernos cerca a Dios. Y miramos que aquí, en 1 Timoteo 4:1, nos dice que se apartaron de la fe. Podemos mirar que los espíritus engañadores nos apartan de Dios. Uno nos aparta, el otro nos acerca a Dios, dependiendo a quién estamos escuchando. ¿Ok? Si usted se ha estado apartando del Señor, es porque no le ha estado haciendo caso al Espíritu Santo. Para el creyente es de suma importancia oír la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo va a traer convicción a tu vida cuando estás mal o estás haciendo mal o no estás donde Dios quiere que estés. Y si tú obedeces la voz de Dios, te va a traer cerca a Dios. Si tú no obedeces al Espíritu de Dios, entonces vas a estar escuchando la voz de espíritus engañadores, de demonios, dice la palabra de Dios. No podemos decir: oh, pero yo soy hijo de Dios, hermano, yo no hago caso a los hijos o a los espíritus de demonio. Hermano, puede que usted sea un hijo de Dios y no escuchar o obedecer. Eso es lo que quiere decir cuando dice que sí, que debemos de escuchar la voz de Dios.
Si oyeres hoy su voz, quiere decir si obedeces la voz del Espíritu Santo. Entonces, si no obedecemos a la voz de Dios, entonces estamos obedeciendo a la voz del diablo. Y podemos ver bien claro, hermanos, si estamos obedeciendo a Dios o no. No quiere decir que estás en la iglesia, estás obedeciendo a la voz de Dios. Muchos se confunden, hermanos, están confundidos. A veces puedes ir a la iglesia, leer tu Biblia y orar y no estás obedeciendo al Señor, ¿verdad? Entonces, por eso dice la palabra en Hebreos 3:7, si oyeres hoy, su voz, no endurezcas vuestro corazón, ¿verdad? Porque Dios quiere traerte cerca a Él. ¿Por qué nosotros no tenemos una relación viva con Dios? Porque no estamos oyendo a Dios, no estamos atendiendo a su voz, no estamos obedeciendo. Queremos vivir para nosotros mismos y no para Dios. Y ahí está el problema, hermanos. Amén. Entonces quería que miraran eso, hermanos, que nosotros podemos estar oyendo una voz, la voz del Espíritu Santo. Oyendo quiere decir obedeciendo, o escuchando espíritus engañadores, ¿verdad? Uno te acerca y otro te aparta. Amén. Otra escritura que quería compartir con ustedes se encuentra en 2 de Timoteo 1:7. Dice lo siguiente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. En inglés dice spirit of fear, ¿verdad? ¿Qué no nos ha dado Dios? Espíritu de cobardía. El Espíritu Santo que nosotros recibimos cuando recibimos a Cristo Jesús es un espíritu, dice lo siguiente, de poder, de amor y de dominio propio. No es un espíritu de temor. ¿Y por qué es que el creyente vive a veces en temor todo el tiempo, preocupado, afanado, confundido? Es porque el creyente se ha movido de tener una relación íntima con Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una relación íntima con Dios, el temor no debe de estar en nuestra vida, porque nosotros nos agarramos del Señor y el Señor siempre nos dice, no temas, yo estoy contigo, ¿verdad? Entonces, algo nos separó. ¿Qué nos separó? Ya sea la desobediencia, el pecado, falta de fe, ¿verdad? Cualquier cosa que te mueve, podemos mirar si estamos con Dios o separados de Dios. ¿Hay temor en tu vida? ¿Hay preocupación? ¿No hay paz? Otra de las cosas que también, otro de los frutos del Espíritu Santo dice que es paz, gozo, paciencia. Si no están esas cosas en tu vida, el Espíritu Santo no está obrando en tu vida. ¿Por qué no está obrando en tu vida? Te has apartado de Dios. Estamos enseñando a los creyentes, a los hijos de Dios, cómo caminar con Dios. Dios quiere que tú camines con Él. Y te estamos enseñando cómo caminar con Él. Amén. Otra escritura que quería compartir con ustedes se encuentra en Juan 8:31. Vamos a comenzar en Juan 8:31. En Juan 8:31 dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces aquí Jesús les estaba hablando a los judíos que habían creído en Él. ¿Usted ha creído en Jesús? Si usted ha creído en Jesús, esto también es para nosotros. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces cuando dice permaneciereis en mi palabra, yo antes pensaba que permanecer en su palabra quería decir que leera su palabra todos los días, cual sí es algo que el creyente debe de ser. Pero eso no es lo que está diciendo ahí. Permanecer en mi palabra, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y permanecer en su palabra quiere decir poner su palabra por obra, quiere decir hacer lo que Él nos dice que hagamos. Si nosotros, aquí Jesús está diciendo, si nosotros hacemos lo que Él dice que hagamos, si nosotros hacemos lo que Él nos dice, entonces vamos a ser sus discípulos verdaderamente.
Y dice, y el resultado de eso va a ser, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cuál es la condición? Hacer lo que me dice que haga, y si hago lo que me dice que haga, voy a conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? A Jesús. Hermano, pero yo conozco a Jesús. No, hermano, está hablando de una relación íntima, no nomás de su palabra. Muchas veces decimos que conocemos a Jesús, pero nuestro carácter, nuestro modo de vivir y tratar a los demás, nuestra vida llena de pecado, no podemos decir que conocemos a Jesús. Entonces, si hacemos su palabra, vamos a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. ¿Libres de qué? Aquí nos va a decir. ¿Ok? Pero quería que miraras eso. Le respondieron, aquí los judíos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, pon atención a lo que Jesús dice. De cierto, bien importante lo que voy a decir, está diciendo aquí. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que comete pecado es esclavo del pecado. Es lo que está diciendo. La Escritura dice que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, has recibido de su Espíritu en tu corazón. Y la razón que no hay libertad en tu vida es que no conoces la verdad. Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tienes que saber que Jesús nos hace libres de todo el pecado. Pues ¿por qué no hay libertad en mi vida, hermano? O no crees, o eres engañado, o andas de rebelde. Amén. Todo esto, hermanos, se recibe por fe, creyendo. Nunca jamás hemos visto a Jesús, pero creemos en la obra que Jesús hizo para salvarnos cuando murió en la cruz por nosotros, pagó nuestra deuda, fue sepultado y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Esto todo lo recibimos por fe. Entonces aquí dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesús te hace libre, ¿qué eres? Verdaderamente libre. Lo que pasa es que creemos más a los espíritus engañadores que al Espíritu de Dios. Creemos más a la palabra del diablo que a la palabra de Dios. Y es por eso que no hay victoria y poder en nuestras vidas, hermanos. Porque aquí acabamos de leer que si Jesús nos hace libres, seréis verdaderamente libres. Hermanos, ¿tú estás diciendo que nosotros podemos vivir sin pecado? No, yo no estoy diciendo. Jesús está diciendo que si tú lo conoces a Él, seréis verdaderamente libres. Porque Él nos hará libres, no nosotros. Él en nosotros nos hace libres. Amén. No lo estoy diciendo yo, hermano. Lo está diciendo Él. Está diciendo, hermano, que el Hijo de Dios no puede pecar. El Hijo de Dios sí puede pecar. Pero el Hijo de Dios no debe pecar. Amén. Tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios y no nomás en la cabeza, hermano. Dejar que el Espíritu de Dios nos enseñe. Dice que Él nos guiará a toda la verdad. Lo que pasa, hermanos, es que acumulamos esta sabiduría en la cabeza y no dejamos al Espíritu de Dios que enseña nuestro espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios nos enseña, ahí viene el poder, hermanos. Amén. Ok. Vamos a seguir aquí. Quiero llevarlos a Proverbios 28:13. Dice lo siguiente en Proverbios 28:13. Déjame ir ahí con ustedes. Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará,
¿Qué dice? El que esconde su pecado no va a prosperar. Dios lo sabe todo. Todo lo sabe. Lo que está en tu corazón, lo que está en tu mente, lo más profundo que nadie puede ver, Dios lo puede ver. Y nomás te está causando daño a ti y a tu familia y a tus seres queridos, ¿verdad? Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿cómo vamos a seguir adelante? Dice, más el que los confiesa, ¿verdad? El que los confiesa, ¿a quién? A Dios. Y se aparta, no nomás tenemos que decir, perdóname, Padre, por mi pecado, ¿verdad? Nos tenemos que apartar. Muchas veces decimos, perdóname, Señor, y seguimos haciéndolo, y seguimos. Eso no es arrepentimiento, hermano. Entonces, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces aquí podemos mirar, hermanos, que si nosotros le confesamos a Dios, perdóname, Padre, por mi maldad, ¿verdad? Y nos apartamos, Él nos perdona, dice, alcanzará misericordia. Una de las cosas, hermano, que yo he enseñado a los hermanos a hacer es pedirle perdón a Dios, perdóname, Padre, y ayúdame. Ayúdame a vivir una vida que te agrada a ti. Ayúdame a vivir, a caminar en santidad, ¿verdad? Siempre pidiendo ayuda a Dios, reconociendo que Él es mi única ayuda. Yo no puedo vivir de esta manera, yo no puedo vivir en santidad. Todo esto viene de Dios, nada viene de mí. No hay nada bueno en mí, hermanos. Y ese debe de ser el lenguaje de todos nosotros. En mí no hay nada bueno, Padre, ayúdame. Vamos a otra escritura que quiero llevarlos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí otra vez? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Nos perdona nuestros pecados? Sí, nos perdona nuestros pecados. Y no nomás nos perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad. Quiero que sepas algo aquí, hermano, que he enseñado a los santos. Cuando uno se arrepiente, le pide perdón a Dios. ¿Verdad? Vamos a decir que hiciste algo que si no le agradó a Dios, viniste, porque yo sé que tienes un tiempo de oración todos los días. Viniste y te presentaste ante Dios y le pediste perdón. Y Él te perdonó, porque aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios perdona a los hombres todos sus pecados en Cristo Jesús. No importa lo que hayas hecho, Dios te perdona, porque Dios te ama. Y no nomás nos perdona, nos limpia de toda maldad. Ahora, quiero que sepas esto, hermano. Si le pediste perdón a Dios sinceramente, de todo corazón, y vas caminando y hay acusación, hey, mira, que Dios no te ha perdonado eso ya no es de Dios, eso es del diablo. Si te arrepentiste, Dios te perdonó, y no nomás te perdonó, te limpió. Y ahora tienes que decir, apártate de mí, Satanás, yo ya soy perdonado. ¿Verdad? Tenemos que comenzar a entender las luchas espirituales, cómo pelear, ¿verdad? Porque Satanás siempre te va a acusar, pero el Espíritu Santo te trae convicción para llevarte al arrepentimiento, pero ya cuando te arrepientes de tu pecado, ya no está esa convicción. Pero si hay acusación, ya no es el Espíritu Santo, es el diablo, y tienes que reconocer y saber cuál es cuál. Si te arrepentiste, Dios te perdonó. Entonces, si te arrepentiste y está la acusación, entonces te volteas y le dices, en el nombre de Cristo, apártate de mí, Satanás, mi pecado es perdonado. Y yo camino con Dios. Bien fácil. Amén. Ahora, quiero aquí, ya que estamos aquí en Primera de Juan, quiero que miren en Primera de Juan
1:5 al 7. Dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, no hay pecado. El 6 dice: si decimos que tenemos comunión con él, ¿verdad? Si decimos que somos hijos de Dios y conocemos a Dios y andamos en tinieblas, en pecado, dice la palabra, ¿verdad? Tinieblas es pecado. Mentimos y no practicamos la verdad. ¿Verdad, hermanos? Si decimos que nosotros conocemos a Jesús, pero andamos en pecado, dice la palabra de Dios que somos unos mentirosos. ¿Cómo podemos conocer al que está en la luz si nosotros estamos en tinieblas? No hay comunión la luz con las tinieblas, dice la palabra de Dios. Pero fíjese bien lo que dice aquí el 7. Pero si andamos en luz, ¿es posible andar en luz? Aquí nos dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué nos limpia de todo pecado? La sangre de Cristo tiene poder. Eso es lo que el diablo no quiere que tú sepas, que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Dice, si andamos en la luz, ¿verdad? Si andamos en obediencia, andar en la luz quiere decir obediencia con Dios. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiere decir, nos continúa limpiando para seguir teniendo una relación íntima con Dios. Usted va a comenzar a entender por qué Jesús decía: yo y el Padre uno somos. Y ese va a ser su lenguaje cuando conozca la verdad. Yo y el Padre uno somos. Tengo el mismo espíritu, Cristo vive en mí y Cristo me da la victoria para que yo pueda vivir en comunión íntima con el Padre. Eso es lo que el diablo no quiere que usted sepa. Que usted puede vivir continuamente en comunión con Dios, venciendo el pecado, el diablo y el mundo también. Pero se requiere, hermanos, se requiere rendir su vida a Dios completamente. Y yo sé que al oír eso muchos dicen: oh, hermano, pides mucho. No, hermano, eso es lo que es requerido. Cristo lo dio todo por ti. Nosotros también lo tenemos que dar todo por Él. Y es como un niño que apenas va querer gatear o caminar paso a paso, hermano. No es todo, todo de una vez, es paso a paso. Si Dios te da algo, entonces cuídalo y sigue caminando con Dios, ¿verdad? Siéndole fiel. Hay una ley espiritual que si nosotros somos fiel con Dios, con lo poquito que nos da, Él nos sigue dando más, porque nosotros somos fiel y cuidamos lo que Él nos da. Y nos puede confiar con más. Aprenda esa ley espiritual. Pero si no es fiel con lo poquito que le da, aún lo poquito que le da, lo va a perder, hermano. Entonces, espero que esta enseñanza le ayude a caminar con Dios. No deje que nada le quite lo que Dios le ha dado en Cristo Jesús. Usted tiene la victoria para vencer el pecado y para que el diablo no tenga dominio sobre usted. Usted tiene poder y dominio propio sobre su propio cuerpo también. Debe de siempre de tener paz. Usted va a saber cuando tiene una relación íntima con Dios. Va a ver los frutos del Espíritu Santo en su vida. Va a tener amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Todos esos frutos va a haber en su vida, pero cuando no hay paz, no hay gozo, ¿verdad? Cuando vive en pecado, usted no tiene una relación íntima con Dios. No es que Dios no quiera, es que usted no sabe. Por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero Cristo ha venido para darnos conocimiento. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.